Saludos estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Les habla el profesor Edward. En esta oportunidad abordaremos dos conceptos fundamentales para la construcción del instrumento de investigación, como lo son la validez y la confiabilidad. Iniciaremos nuestra disertación con el primero de ellos, validez, el cual abordaremos tanto del punto de vista cuantitativo como cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, Hernández, Fernández y Batista nos dice que la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Cuando somos investigadores novatos, es muy común que las preguntas que nosotros diseñamos en un primer momento quizás no aborden todas las aristas relevantes de la variable de investigación o bien con esas preguntas no se logra a cubrir del todo los objetivos planteados. Es por esto que es importante que ese borrador nosotros lo llevemos a investigadores con un poco más de experiencia, tanto a nivel de contenido como a nivel metodológico, que nos puedan dar luces y nos puedan enriquecer ese instrumento de recolección. Cuando ustedes llegan al sexto semestre, y esto se desarrolla durante las primeras semanas de esa construcción del trabajo de grado con su tutor, el tutor en un primer momento va a revisar ese borrador de instrumento que ustedes les lleven y luego va a autorizar lo que es el proceso de validación por juicio de expertos. Ustedes a través de la coordinación le van a hacer llegar a diferentes profesores del cupio este primer borrador. Los tres profesores, usualmente son tres validadores, van a revisar el instrumento de acuerdo a tres criterios, que serían redacción, pertinencia y relevancia. Es muy común que en este momento ocurran cambios, ¿m? Algunos de forma, otro de fondo, pero sobre todo hay que observarlo con la mente abierta, entendiendo que bueno, cada opinión de cada validador es importante y al momento de encadenarlas, entonces vamos a lograr un instrumento que realmente nos pueda servir y cuyos resultados sean realmente valiosos para alcanzar los objetivos propuestos. Desde el punto de vista cualitativo, la validez tiene una transformación y Guban y Lincoln es el primero en proponer el nombre de credibilidad. En cuanto a la credibilidad o validez cualitativa, Rojas 2010 nos dice que implica conducir la investigación de manera que se incremente la posibilidad de que los hallazgos sean creíbles, sometiéndolos a la aprobación de quienes construyeron las realidades. Hernández, Fernández y Batista 2010 nos dice que se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el fenómeno de estudios. Si bien la validez cuantitativa eh, nos indicaba o nos refería a un instrumento que realmente se acercara a todas las aristas de esa variable, a medir realmente lo que nosotros necesitamos para la investigación, en la validez cualitativa o credibilidad, lo que se busca es garantizar que esos hallazgos, que esos resultados que nosotros planteemos, realmente se acerquen lo más posible a la realidad, a esas vivencias de los informantes clave. Sobre todo porque en la investigación cualitativa hay que tener mucho cuidado con la subjetividad de nosotros como investigadores. Esa subjetividad, aunque también es valiosa dentro de lo que es la complejidad y de las relaciones humanas también, de una u otra forma puede obstaculizar, puede empañar lo que es la intención del informante clave durante la entrevista en caso de estudios fenomenológicos o durante los grupos focales para investigaciones acción, ¿sí? En paradigma sociocrítico. En este sentido, es importante que podamos contrastar nuestros hallazgos con los investigadores, como lo dice Rojas. Y en esta relación de cercanía entre investigador e informante clave es que debemos garantizar entonces la credibilidad del estudio.
Ahora bien, ¿cómo lograr la credibilidad? Estas son algunas recomendaciones desde el punto de vista de la investigación cualitativa. Ojo, no es que si desarrollamos una investigación cualitativa nos vamos a salvar del proceso de validación de juicios de expertos. Sobre todo en Cupio lo rescatamos también para la investigación cualitativa por esa misma característica de ustedes como investigaciones, como investigadores novatos. Para muchos es el primer trabajo de grado que están desarrollando y si han trabajado ya en otra carrera con una investigación de este estilo, es probable que esa investigación sea cuantitativa y no cualitativa. En este sentido, sí creemos que es importante que ese guión de entrevista para aquellos que vayan a desarrollar una entrevista o un grupo focal pase también por manos expertas, por llamarlo de alguna forma, es decir, investigadores que tengan también eh, experiencia en investigación cualitativa y puedan validar ese guión. Sin embargo, en la investigación cualitativa hay que cubrir mm, otras eh, recomendaciones, ¿sí?, adicionales para que realmente la información sea realmente oportuna. Una de ellas es la permanencia prolongada en contacto con lo que es nuestro informante clave. No solo para generar un clima de confianza que luego va a enriquecer lo que es el proceso de entrevista, sino para poder observar, y eso sería el tercer punto de esta recomendación, elementos relevantes, elementos que de una u otra forma pudiesen escaparse del momento, esa hora, esa par de horas, esos minutos en los que estaremos aplicando la entrevista. También es importante la separación periódica. Esto nos permite no involucrarnos con el informante clave y poder observar el hecho de la manera más objetiva posible. La triangulación, ahorita vamos a hablar un poquito de este elemento que es fundamental y se asocia con el análisis de la información a nivel cualitativo. El juicio crítico de iguales no es otra cosa que ir compartiendo nuestros hallazgos, nuestras experiencias con investigadores que estén desarrollando también estudios similares. Para ustedes estudiantes sería prácticamente comparar, conversar un poco lo que son sus hallazgos con sus compañeros de clase. Eh, el análisis de casos negativos, esto implica si durante esta recolección de datos en algún informante clave eh, obtengo una información que es completamente contraria a lo que originalmente nos pudiésemos haber planteado en una hipótesis, bueno, es muy interesante poder entonces analizar en profundidad qué elementos particulares o especiales existen en este informante clave. Y el último, sumamente importante, el rechequeo con los sujetos o informantes claves de la investigación. Una vez que hayan recolectado la información, que la hayan analizado, es importante que la misma sea validada, estamos hablando de la misma validez, pero con los informantes. Es decir, que ellos mismos realmente puedan opinar, puedan decir si realmente has captado lo que te he querido transmitir o no, realmente esto no fue lo que quise decir. Entonces es muy importante este rechequeo con los sujetos de estudio. Bien, hablemos un poco de la triangulación. Rojas nos dice que consiste en contrastar datos provenientes de diversas fuentes, métodos, investigadores e interpretarlos de distintos enfoques teóricos. Rojas también nos dice que aunque la palabra tri alude a tres ángulos, no necesariamente tienen que ser tres elementos lo que se contrasten, ¿sí? Hay diferentes tipos de triangulación, son los que aparecen aquí en la presentación, de fuentes, de métodos, de investigadores, de teorías y de tiempo. Y resaltado en naranja están los más frecuentes en Cupio. Cuando desarrollamos estudios de casos, sobre todo vamos a desarrollar una triangulación de fuentes, es decir, vamos a comparar
¿Cuál es la respuesta de los diferentes informantes clave sobre una misma pregunta durante la entrevista? En los estudios de casos se van a desarrollar la misma versión de la entrevista a distintos informantes y es importante contrastar, comparar cómo responde uno u otro y luego esa información contrastarla con la teoría y contrastarla también con nuestra opinión como investigador. También se pudiese desarrollar una triangulación de métodos. Esto está asociado a lo que son los instrumentos de recolección de datos. Muy importante esta contrastación en, por ejemplo, historias de vida, en donde solo vamos a tener un único informante clave y es importante que esa información que podamos nosotros obtener en la entrevista, podamos contrastarla con una mm, fuente de información alterna, que básicamente sería la observación participante. Por eso es tan importante que ustedes puedan tener no un único contacto, sino un contacto más o menos prolongado con esta persona, sobre todo en las historias de vida, y ustedes puedan ir llevando un diario de campo, un registro anecdótico, sería lo ideal, para luego poder contrastar eso que ustedes están observando del día a día, de este compartir con su informante clave y lo que él le está diciendo en la entrevista. Esta sería una triangulación de métodos, siempre también teniendo presente que todos estos hallazgos debemos contrastarlos con teorías y también con nuestra propia opinión como investigadores. Y el tercer tipo de triangulación es el de teorías, es decir, eh, poder comparar cada uno de los hallazgos que obtengamos de los informantes clave con las distintas teorías. Si tengo dos o tres teorías en mi marco teórico, ¿qué me complementa o cuál es el aporte de cada una de las teorías asociado a las distintas respuestas de nuestros informantes? Entonces, estas son las triangulaciones eh, que debemos desarrollar. Esto realmente va a dotar de credibilidad, de validez a la investigación y básicamente va a ser la manera de nosotros poder interpretar lo que es la información recolectada. La triangulación es un proceso que se va a desarrollar eh, y se va a plasmar en el capítulo 4, en el momento 4 de nuestro trabajo de investigación. Esto es en las investigaciones cualitativas, ¿sí? La triangulación viene a ser, eh, esto quizás es una comparación jalada por los pelos, pero eh, como lo que es las tablas de frecuencias y los gráficos de torta en la investigación cuantitativa. Usualmente en el capítulo 4, en la investigación cuantitativa, entonces por cada ítem se desarrolla tabla de frecuencia, un gráfico de sectores, un gráfico de torta y luego una interpretación escrita de lo que está sucediendo en ese ítem. Esto es investigación cuantitativa. Pero en la investigación cualitativa, el capítulo 4 se va a concentrar en la triangulación. ¿Sí? Por cada una de las subcategorías, sería lo recomendable, se van entonces a comparar las fuentes, los hallazgos obtenidos a través de distintos métodos o las teorías en relación a la información dada por el informante clave. Se van a hacer unos cuadros, usualmente la triangulación se desarrolla en distintos cuadros y esos cuadros luego se interpretan, se analizan, de acuerdo también a su opinión como investigadores. Bien, hablemos ahora de confiabilidad. Primero lo vamos a abordar desde el punto de vista cuantitativo. De acuerdo a Ruiz Bolívar, la confiabilidad se asocia con el grado de seguridad y precisión que tiene el instrumento de recolección de datos y básicamente se representa a través de dos elementos, la reproducibilidad y la consistencia interna. El primero de estos términos nos habla de que si el instrumento se aplica en condiciones similares a un mismo grupo de personas, los resultados deben ser también similares.
estabilidad, predictibilidad. ¿A qué se asocia este primer elemento? Bueno, es posible que si el instrumento nosotros lo desarrollamos de una forma en que las preguntas no se comprenden, entonces las personas van a optar a responder al azar. Y si ustedes a un mismo grupo de personas le aplican el instrumento y luego pasado un tiempo, una semana, un mes, le vuelven a aplicar el instrumento, es posible que los resultados sean completamente diferentes porque las personas al no entender las preguntas contestan al azar. ¿Mm? Si un instrumento se entiende y las personas están contestando a conciencia, entonces los resultados tienen que ser similares si la misma persona contesta el instrumento en dos momentos. Eso es la característica de reproducibilidad. Ahora, la consistencia interna implica que dentro de un instrumento siempre van a ocurrir patrones, porque hay preguntas necesariamente que van a estar asociadas, sobre todo cuando se relacionan a la misma variable, pero también entre una variable y otra pueden haber patrones. Y estos patrones también nos van a medir, nos van a indicar si realmente las personas están dando respuestas a conciencia y si están entendiendo los ítems, que básicamente en eso consiste la confiabilidad. Si por ejemplo la primera pregunta es, ¿te gustan los niños? Sí o no. Y la tercera pregunta es, ¿quieres tener hijos? Sí o no. Una persona que conteste que sí le gustan los niños, posiblemente también en su plan de vida esté el que sí que le gustaría tener hijos. Y si en la primera pregunta contesta que no le gustan los niños, es posible que en la tercera pregunta conteste que no tiene planeado tener hijos. Entonces, esto es lo que es la consistencia interna, que se evalúa realmente si estos patrones se dan y es una medida clara de confiabilidad. Ahora bien, para estimar la confiabilidad se desarrolla un proceso estadístico, se calcula un coeficiente, ahorita vamos a hablar de cuáles se aplican en Cupio puntualmente, pero es importante que nos paseemos en los distintos métodos que ustedes pueden desarrollar como investigadores. Es importante aclarar que se debe aplicar una prueba piloto para poder obtener los insumos y poder estimar la confiabilidad. Una prueba piloto es un ensayo de lo que es la aplicación del instrumento, ¿sí? Una vez que ya se haya desarrollado la validez, que ya se haya pasado por juicio de expertos, se hayan hecho las modificaciones que los expertos hayan recomendado, ustedes deben tomar un grupo de personas que sea diferente a su muestra y en ese grupo de personas aplicar este ensayo. Se pueden desarrollar entonces distintos métodos para medir la confiabilidad en este grupo piloto. El primero sería el método de estabilidad o test retest. Consiste en aplicar un mismo instrumento a un mismo grupo de personas, pero en dos momentos diferentes del tiempo, usualmente con una diferencia de 3 semanas a un mes. ¿Sí? La idea es que si las personas están contestando a conciencia y si están entendiendo los ítems, las preguntas, las respuestas en los dos momentos sean similares. ¿Sí? Eso es lo que se va a medir en este método. Ahora bien, en cuanto a las formas alternas, en este consiste en aplicar en el mismo tiempo dos versiones similares del instrumento. Es decir, vamos a trabajar con preguntas que sean equivalentes, trabajando también o empleando allí el sinónimo, modificando un poco el orden de la redacción, pero que en el fondo estemos preguntando o estemos midiendo en esas preguntas los mismos indicadores. Con esto también se logra medir si el instrumento es confiable. ¿Por qué? Porque la respuesta de una misma persona a las dos versiones alternas del instrumento tienen que ser similares. También tenemos el método de las formas alternas
prueba post-prueba. Es una combinación de los dos métodos anteriores. ¿Por qué? Porque se desarrollan dos versiones equivalentes del instrumento y se aplican a un mismo grupo de personas pero separados en el tiempo. Las respuestas deben ser similares para entonces estimar que existe confiabilidad. También tenemos el método de las mitades partidas, en donde un instrumento se divide en dos partes y se aplican a subgrupos diferentes dentro de la prueba piloto. Se busca entonces que las puntuaciones en ambas versiones o en ambas mitades específicamente del instrumento sean similares. Y finalmente tenemos los métodos de consistencia interna, que son los utilizados en Cupio, en primer lugar porque se aplica en un único momento. Ya por la misma construcción del lapso académico en Cupio, no tenemos el tiempo de esperar un mes para desarrollar una prueba de confiabilidad. Por eso es que se utiliza este método particularmente. Y el otro también es por economía, porque solo necesitamos una única versión del instrumento. Eh, en este sentido, vamos a hablar un poco de lo que es la consistencia interna y del coeficiente alfa y KR20. Confiabilidad y consistencia interna. Permite determinar el grado en que un ítem de una prueba están correlacionados entre sí. Esto se asocia a esos patrones que ya hablábamos que deben ocurrir naturalmente dentro de un instrumento de recolección de datos. El énfasis se pone en las puntuaciones de los sujetos y no en el contenido o formato de los reactivos. Se asocia con el carácter unidimensional del instrumento, sin embargo es concebible que cada reactivo pueda medir una misma combinación de rasgos. Esto se asocia a que instrumentos que midan distintas variables pueden estar también vinculados y se pueden observar también patrones entre uno y otro. Tenemos estas dos fórmulas, la fórmula 20 de Cuder y Richardson, denominada KR20, es la que se utiliza para instrumentos dicotómicos, ahorita vamos a hablar también más de ella, y la fórmula alfa de Cronbach, se utilizan para instrumentos de tipo escalas de Likert. KR20, fórmula 20 de Cuder y Richardson. Ya dijimos que se emplean para ítems dicotómicos o de selección múltiple cuando exista una única respuesta correcta y las demás incorrectas. Un instrumento dicotómico es aquellos cuyas respuestas sean sí o no, verdadero, falso, de acuerdo, en desacuerdo. ¿Mm? Y también debemos tener como mínimo 10 ítems o más. Es importante también aclarar que entre más ítems tenga el instrumento, el coeficiente de confiabilidad va a tender a ser más alto. Y es importante que el coeficiente de confiabilidad sea lo más alto posible. Esto lo vamos a ver más adelante en cuanto a la interpretación. Esta es la fórmula, una fórmula que pudiese verse quizás un poco compleja, pero que la vamos a determinar con apoyo de Excel, básicamente. En Excel debemos desarrollar la siguiente tabla utilizando como insumo los resultados de nuestra prueba piloto. En las columnas debemos entonces identificar básicamente los ítems, que son las distintas preguntas. Aquí están identificados del 1 al 12, pero si su instrumento tiene 20 ítems, entonces las columnas las vamos a enumerar del 1 al 20. Esto va a depender prácticamente del número de ítems. En las filas vamos a identificar los sujetos de mi prueba piloto. Aquí hay 15 filas, imaginando que mi prueba piloto es de 15, pero si mi prueba piloto es de 10, lo dejo nada más hasta la fila número 10. En cada celda vamos entonces a transcribir las respuestas del sujeto 1 en la primera fila, del sujeto 2 en la segunda fila y así sucesivamente. Pero la transcripción debe ser codificada. Vamos a utilizar el número 0, es decir, aquí vamos a escribir un 0 cuando la respuesta sea la opción negativa. Por ejemplo, si es un instrumento de sí o no y el sujeto 1 en la primera pregunta contestó que no, entonces aquí debo escribir un 0. Y para la opción positiva vamos a escribir el número 1. Por ejemplo, cuando el sujeto haya contestado que sí, entonces en esas casillas vamos a escribir el número
1. ¿Sí? Todo esto entonces vamos a llenarlo con ceros y unos. En la columna de puntajes totales, en cada una de las celdas, lo que vamos es a sumar los puntajes de cada sujeto. Y lo vamos a hacer con esta función de Excel, igual suma. Abro paréntesis y voy a sombrear todos los datos, todas las respuestas del sujeto 1 y lo voy a sumar acá. Abajo voy a sumar todas las respuestas del sujeto 2, todas las respuestas del sujeto 3 y así sucesivamente. Una vez que ya tenga todos los puntajes totales, voy a calcular la varianza de las muestras. Es decir, utilizando esta función de Excel igual var.s, voy a calcular la varianza seleccionando o sombreando todos los puntajes totales. Bien, eso es lo que haríamos por esta área. Aquí en las filas inferiores hay estos símbolos. P, Q, P por Q, sumatoria de P por Q. En primer lugar, P, este que tengo acá, esta primera fila, en cada una de estas celdas voy a promediar las respuestas por ítem. Y voy a utilizar la función de Excel igual promedio. Abro paréntesis y voy a sombrear todas las respuestas del ítem 1. En la celda de al lado voy a promediar todas las respuestas del ítem 2 y así sucesivamente. En la celda que corresponde a la fila Q, ¿verdad? Voy a realizar la siguiente operación. 1 menos P. ¿Y cómo lo voy a hacer en Excel? Bueno, simplemente escribo igual, luego el número 1 directamente en el teclado, menos, utilizo el símbolo menos que está también en el teclado en la parte numérica, y luego voy a seleccionar P, que es el valor que está en la celda superior, el valor en donde aparece el promedio. Así entonces voy a rellenar todos los valores Q. En la siguiente fila voy a multiplicar P por Q. En Excel, ¿cómo lo hago? Primero el símbolo de igual, luego selecciono la celda en donde está el resultado de P, luego utilizo el asterisco para la multiplicación y luego selecciono la celda en donde está la Q. Voy a rellenar esta fila con cada uno de esos resultados. Finalmente, aquí en la parte inferior, voy a sumar utilizando la función de Excel igual suma todos los resultados, todos los productos P por Q. Es decir, toda esta información que aparece en la fila P por Q la voy a sumar y la voy a reflejar aquí en la parte inferior. Así entonces completamos el cuadro que necesito para calcular el coeficiente de Cuder y Richardson. Ahora bien, si nuestro instrumento de recolección es tipo escala, escala de Likert, una escala de Likert es, por ejemplo, cuando las opciones de respuestas sean eh, nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. También un instrumento tipo escala es aquellas cuyas respuestas sean, por ejemplo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y de acuerdo. ¿Sí? Estos son entonces las escalas. Para este caso se utiliza la fórmula alfa de Cronbach. Esta es la fórmula que se utiliza y también vamos a apoyarnos del procesador Excel para obtener los diferentes datos de la fórmula. Vamos a desarrollar de manera similar un cuadro de doble entrada. En las columnas vamos a identificar los ítems, es decir, cada una de las preguntas del instrumento. En las filas vamos a identificar los sujetos de mi prueba piloto. ¿Cómo voy entonces a colocar la respuesta de los sujetos? Ahora no tenemos sí o no. Recuerden que cuando eran sí o no, el no es el 0 y el sí lo codificamos con el 1. Ahora tenemos una escala en donde el 1 va a ser la máxima negativa. Por ejemplo, si la escala va de nunca a siempre, entonces 1 sería nunca. Si las otras opciones son, por ejemplo, casi nunca sería el 2. Algunas veces sería el 3. Casi siempre sería el 4. Y siempre sería el 5. Siempre el 1 va a ser la máxima respuesta negativa. Repito, puede ser nunca, puede ser en desacuerdo.
Y dependiendo de la cantidad de categorías que tenga mi escala, puede ser del 1 al 5 o del 1 al 3. Siempre se estila que en la escala de Likert el número de categorías de posibles respuestas sean números impares. Bien, vamos a llenar entonces este cuadro que vamos a colocar en estas dos columnas que estoy señalando. En puntaje total, nuevamente vamos a sumar la respuesta de cada sujeto. ¿Sí? Y luego vamos a determinar la varianza de esos puntajes. De manera análoga como se hace en la fórmula de Cuder y Richardson. Lo que cambia es lo que vamos a tener aquí en las filas inferiores. Vamos a tener una fila que va a estar señalada como B sub I y vamos a calcular la varianza por cada ítem. Varianza individual, así se denomina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar esta función de Excel. Primero me voy a posicionar en esta celda. Voy a colocar el símbolo de igual en Excel. Bar.s. Abro paréntesis y luego voy a sombrear todas las respuestas obtenidas en el ítem 1. Le doy Enter y obtengo entonces el resultado. Así lo voy a obtener con cada uno de las celdas contiguas. Serían entonces todas las varianzas individuales por ítem. Esos valores los voy a sumar y los voy a colocar aquí en la celda inferior. Lo voy a sumar a través de la función igual suma. Abro paréntesis, sombreo todas las varianzas individuales, cierro paréntesis y hago clic en Enter. Ya con estos valores completo entonces los datos necesarios para aplicar la fórmula. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de confiabilidad? Va a arrojar siempre un valor entre 0 y 1. Entre más se acerque a 0, menos confiable es el instrumento. Entre más se acerque a 1 el coeficiente, más confiable es. Ruiz Bolívar nos da esta tabla muy práctica para poder contrastar el resultado y poder verificar la confiabilidad del instrumento. En Cupio se admiten instrumentos que tengan confiabilidad alta o muy alta, es decir, el coeficiente debe dar más de 0,61. Hay algunos casos en donde el coeficiente inclusive da números negativos. En esos casos se asume que la confiabilidad es cero, ¿sí? Es nula. También es importante que las preguntas, al momento que las diseñemos, no estén escritas de alguna forma en que la respuesta sea siempre eh, positiva o siempre negativa. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una investigación sobre los hábitos en el consumo de drogas lícitas en los estudiantes del Cupio, ¿sí? Hablamos de droga lícita, sería café, inclusive alcohol, etcétera. Y usted va a hacer una pregunta y la pregunta es, eh, ¿conoce que, o pudiese ser, considera que las drogas lícitas como el alcohol son perjudiciales para la salud? ¿Mm? Todos van a responder que sí, sobre todo si son también estudiantes del Cupio. Hay diferentes estudios, es de conocimiento público que el alcohol es dañino para la salud, sobre todo consumido en exceso. Imagine que la pregunta dice así exactamente. ¿Sabe usted que el alcohol consumido en exceso es nocivo para la salud? Eso es una pregunta en donde todos los sujetos van a contestar que sí. Y eso es muy negativo para el cálculo de la confiabilidad. Cuando existen ese tipo de patrones, la confiabilidad tiende a acercarse a cero o incluso a ser negativa. Ustedes tienen que diseñar preguntas que realmente puedan recoger diferentes opiniones dentro de su muestra. Por eso es que deben estar también ustedes muy conscientes de las preguntas que van a escribir y cómo las van a escribir, ¿sí? Que la respuesta ya ustedes no la sepan de antemano. Muchas veces ustedes como investigadores pueden acercarse a la respuesta que van a recibir de su muestra. Entonces, si sucede con las preguntas que están diseñando en su instrumento, y eso debe ser una alerta,
Porque si todos los sujetos contestan de la misma manera, el 100%, ¿m? Ya eso es una muestra de que el instrumento no es confiable. Ahora bien, ya decimos que una confiabilidad muy alta o alta es aceptable, pero hay veces que inclusive modificando las preguntas, tratando de tener también un número de ítem adecuado, porque recuerden que tiene que ser más de 10 y entre más ítem es más confiabilidad, pero puede ser que de moderado. Imaginen que, bueno, ando con mi instrumento de investigación, lo pasé por la validación, el instrumento está eh, en mi criterio perfecto y cuando aplico la prueba piloto y calculo la confiabilidad me da 0,55. Oye, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay dos alternativas. La primera, la primera es calcular el error estándar. ¿Mm? Esto es cuando el coeficiente resulta moderado. Cuando resulta moderado todavía se puede salvar el instrumento. ¿Mm? Si el coeficiente da cero o da negativo, básicamente tiene que volver a plantear las preguntas, todas las preguntas, volverlo a pasar por la validación y luego volverlo a aplicar al grupo piloto, ¿sí? Pero si da moderado se puede salvar. ¿Cómo? En primer lugar, calculando el error estándar de medición. Esta es la fórmula del error estándar de medición. Con lo que es la desviación estándar de los puntajes totales. ¿Mm? Si esa desviación estándar de los puntajes totales es mayor que el error de medición, el instrumento puede aplicarse. Esto de acuerdo a Ruiz Bolívar 2002. La otra opción es que agregue más preguntas, más ítems al instrumento. Inclusive existe una fórmula que me permite estimar cuál es el número de ítems recomendables si quiero alcanzar una determinada confiabilidad. Esta fórmula es una modificación de la fórmula de Spearman-Brown. Esto lo recoge Morales en el año 2007. Y esta es la fórmula. El número nuevo de ítems va a ser igual a la confiabilidad deseada por 1 menos la confiabilidad obtenida entre la confiabilidad obtenida por 1 menos la confiabilidad deseada por el número de ítems original. Ustedes aplican esta fórmula y entonces le va a arrojar cuántos ítems deben ustedes tener en la nueva versión del instrumento para que esa confiabilidad pueda aumentar. Entonces tienen estas dos opciones para poder salvar su instrumento en caso de que la confiabilidad resulte moderada. Si resulta baja o muy baja o negativo, eso instrumento hay que echarlo para atrás, lamentándolo mucho. Pero bueno, si lo pasan por el proceso de validación, es probable que eso no suceda. Por eso es importante que la confiabilidad se desarrolle luego de desarrollarse la validación por juicios de expertos. Otras recomendaciones para mejorar la confiabilidad. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces. La confiabilidad se asocia con la extensión del instrumento, eso lo dice también Ruiz Bolívar. Y Kellinger, 1988, nos dice que debemos escribir los ítems de forma clara, redactar las instrucciones sin ambigüedades y controlar las condiciones al momento de administrar el instrumento. Esto es muy importante para la confiabilidad. Si usted va a desarrollar un instrumento de investigación y las personas, los sujetos, están apurados, es probable que contesten al azar. Por más adecuadas que estén redactadas las preguntas, ellos van a contestar al azar porque no van a tener el tiempo. ¿Mm? Entonces, todos estos elementos al momento de la aplicación ustedes deben cuidarlos muy bien. Si van a aplicar un instrumento en un momento en donde, qué sé yo, lo están aplicando en un lugar de trabajo y lo van a aplicar cerca de la hora de salida o lo van a aplicar en la hora del almuerzo, puede ser que eso aburra, fastidie a algunos informantes clave, a algunos sujetos de investigación y también contesten por salir del paso. Eh, si estamos con alguna distracción,
¿sí? En el ambiente durante la aplicación del instrumento, también eso va a modificar la confiabilidad. Ahora bien, hablemos de la confiabilidad, pero ahora en términos cualitativos. Guba y Lincoln, 1989, plantea nuevamente un término distinto, que es el de dependencia. No se expresa mediante un coeficiente, simplemente se trata de verificar la sistematización en la recolección y el análisis cualitativo. Es decir, los trabajos cualitativos no van a calcular la confiabilidad. ¿Mm? Eh, Franklin y Bayau, citados por Hernández y otros, señalan que hay dos clases de dependencia. La externa, cuando investigadores independientes llegan a los mismos resultados, y la interna, cuando varios observadores al estudiar la misma realidad concuerdan en sus conclusiones. Sin embargo, ninguno de estos dos métodos nos sirven a nosotros en Cupio, porque bueno, básicamente vamos a estar el tutor, el estudiante, el informante clave en esa triada tratando de develar la información. Nos va a dar tiempo de poderlo contrastar con otros hallazgos de otros investigadores en simultáneo, por ejemplo. Pero si tenemos alguna de las recomendaciones que nos dan Coleman y Unruh 2005. Hay que evitar la influencia de las creencias y opiniones personales, sistematizar la interpretación de la información. Aquí va a ser muy importante eh, lo que es el desgrabado de la entrevista y también la transcripción de nuestras notas de campo, de nuestro registro anecdótico, no estableciendo tampoco conclusiones anticipadas y considerando toda la información generada. Toda la información es útil en la investigación cualitativa. Finalmente, quiero dejar esta imagen que de una u otra forma ilustra las definiciones, los conceptos de validez y confiabilidad. Tenemos allí unas dianas. En la primera diana vemos un instrumento que es confiable pero no válido. Confiable, el instrumento es estable, consistente, se cumple ese criterio de reproducibilidad. Es decir, si ustedes lo aplican a un mismo grupo de personas, esa misma persona va a contestar de la misma manera al instrumento una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Porque están entendiendo lo mismo y están contestando de esa manera. Sin embargo, se aleja de nuestro objeto de investigación. ¿Mm? Tenemos, por otro lado, la representación de un instrumento que es válido, pero no confiable. Vemos entonces que hay allí dispersión en la respuesta, sin embargo esa dispersión es homogénea. ¿Mm? Tenemos por otro lado un instrumento que no es válido y tampoco confiable. Tenemos dispersión en las respuestas y la distribución no es homogénea. Y tenemos lo que debemos nosotros garantizar en una investigación. Un instrumento válido y confiable. Válido porque todas las respuestas son útiles, se acercan a medir la variable que estamos analizando, se acerca o son importantes, son útiles para alcanzar los objetivos y las respuestas son consistentes, son siempre las mismas, sin importar que se apliquen en diferentes tiempos. Son respuestas también coherentes, que es lo que se busca en la consistencia interna. Entonces, este ejemplo, bueno, es muy valioso y quería traerlo para cerrar. Muchas gracias por su atención.